Distracciones poderosas, es el título, distracciones poderosas o poderosas distracciones, ahí como usted le quiera llamar. ¿Lo tienen? Lucas 13:10. Dice así: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, o sea, sábado, ¿verdad? Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios, como cantábamos esta tarde, ¿verdad? Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanos, y no en día de reposo. Estaba loco el tipo, ¿no? Estaba loco. Entonces el Señor le respondió y dijo, ¿qué le dijo, hermanos? Hipócrita, cada uno de vosotros no desata el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba, porque todas las cosas se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén, gloria a Dios. Hermanos, solo en la lectura podemos aprender muchas cosas de esta historia verídica de Jesús y una mujer. Yo tengo algunos puntos, hermanos. Creería yo que va a ser un corto esta tarde. El primer punto que tengo es casi una pregunta, una inquietud. Dice la palabra que era un espíritu de enfermedad, ¿verdad? Andaba encorvada y de ninguna forma podía enderezarse. Entonces yo quisiera preguntarles a ustedes y a mí mismo, ¿son todas las enfermedades espíritus malignos? ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? Aquí hay una bipartición, ¿verdad? Algunos creen que sí, otros creen que no. Yo creo, William, que algunos sí y otros no. Eso es lo que yo creo. Que algunos sí y otros no. ¿Por qué? Porque estamos leyendo en este caso que esta mujer sí estaba con un espíritu maligno de enfermedad. Ahí no podemos contradecirle a la palabra. Pero no todos son espíritus malignos de enfermedad. Por ejemplo, alguien que sabe que tiene los triglicéridos bien altos, como yo, por ejemplo. ¿Y qué es lo que hace subir los triglicéridos? A ver, la grasa, etcétera, las pupusas revueltas de los planes, hermanos. Ya, ¿verdad? ¿Será un espíritu maligno ese el mío, hermana Lore? Que yo anoche me cené 2 pupusitas y los triglicéridos hoy subieron 5 puntos otra vez. ¿Qué cree usted? ¿Será un espíritu maligno? No, ¿verdad? Claro que no. Claro que no, sí, dice aquel. No, hermanos, es algo que debemos aprender
a diferenciar. En este caso específico, esta mujer tenía un espíritu de enfermedad. Jesús, el escritor Lucas nos dice, una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Y luego Jesús dice que esta mujer estaba atada y hace la comparación cuando el fariseo, el principal de la sinagoga, dice que no está bien. Él dice, ¿acaso tú no desatas a tu vaca para ir a darle de beber agua un día de reposo? Hipócrita. Esta mujer estaba atada. Pero hay un detalle, hermanos, que no podemos dejar pasar con respecto a esta mujer hoy. Número 1, dije un espíritu de enfermedad. Número 2, la mujer aparentemente no tenía interés en ser sanada. No tenía interés. Comparemos, hermanos. ¿Qué dice la palabra de el ciego en el camino? ¿Cómo se llamaba? Bartimeo. ¿Qué dice la palabra? Que el tipo, cuando oyó que Jesús iba pasando, empezó a exclamar, dice la palabra, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La mujer del flujo de sangre. ¿Qué dice la palabra de la mujer? Que iba pasando por allí, ¿no? ¿Verdad? Se arrastró por el suelo hasta que ella dijo, si yo tan solo tocare el borde del manto. Número 2, número 3, la mujer sirofenicia. Número 4, los que bajaron a su amigo por el techo para ser sano. Había un interés de ser sanos. Pero hermanos amados, esta mujer aparentemente no tenía interés. ¿Por qué lo dices, Abraham? Versículo 12. Cuando Jesús la vio, ¿qué dice? La llamó. Él la llama. No sé si es que la mujer era demasiado religiosa, igual que el principal de la sinagoga, pero la mujer, hermanos, no hizo nada por ser sana o libre. Fíjense bien. Fíjense bien la diferencia. Los que tenían enfermedades sin que las palabras nos digan que era un espíritu, todos buscaban a Jesús. Pero esta mujer que tenía un espíritu maligno no buscaba a Jesús, simplemente andaba por allí. Jesús la llama y le dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. Dicho sea de paso, a esta mujer Jesús no le dice, tu fe te ha salvado. ¿Notan eso? Al que bajaron por el hoyo del techo, lo primero que Jesús le dice es, hombre, tu fe te ha salvado. Y después le dice, sí, es cierto. Ok, recoge tu lecho, vete. A la mayoría Jesús les dice, tu fe te ha salvado. Esta mujer no, pero Jesús después asume y le llama hija de Abraham, que Satanás tenía atado 18 años, dice, etcétera, etcétera. Hermanos, la mujer no tenía interés en ser sanada. Número 3, Jesús la llama, la toca y es sana. Hasta entonces, la mujer reacciona y dice la palabra que glorifica a Dios. Número 4, hermanos. El principal de la sinagoga tenía otro tipo de enfermedad espiritual. Verso 14. El principal de la sinagoga, enojado que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, le dijo a la gente lo que ya leímos. Hermanos, el principal de la sinagoga tenía otro tipo de enfermedad espiritual. El legalismo y el tradicionalismo religioso
le importaban más que la condición física y espiritual de esta mujer. A él no le importaba. Él solamente salió a acusar a Jesús, a reclamarle. ¿Cómo se te ocurre sanar? Imagínense, hermanos, hasta dónde puede llegar el tradicionalismo, el legalismo religioso de la gente. ¿Por qué la sanaste? Hubieras esperado hasta mañana o hasta el lunes. Ese hombre estaba quizás más endemoniado que la misma mujer. Número 5, Jesús le hace el llamado a este hombre también. De otra forma, pero este hombre no entendió. Los versos 15 y 16 dice: entonces el Señor le respondió y le dijo con amor: hipócrita, cada uno de ustedes, si su buey o su asno tiene sed, ¿no lo lleva a beber? Y a esta mujer que Satanás tenía atada 18 años, ¿no se le debe desatar de esta ligadura? Hermanos, en el momento este hombre hubiera entendido, hubiera dicho: Jesús tiene razón. Como Nicodemo, hermanos, cuando Jesús le dice: ¿no entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Cómo tú, siendo un maestro de la ley? Estamos hablando de títulos similares, hermanos. Nicodemo, un maestro de la palabra, y este hombre el principal. Este hombre era el pastor principal de esa sinagoga, el cura principal de esa parroquia. Y este hombre no le entiende a Jesús. Nicodemo al menos le entendió que tenía que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Pero dice la palabra que en vez de arrepentirse, número 6, en vez de arrepentirse solamente se avergonzaban, nada más. Pero la palabra no dice se arrepintió y le pidió perdón y nada, hermanos. Simplemente se avergonzaban. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro tiempo, hermanos queridos, que están aquí, que nos oyen por las redes sociales? Punto número 1 de nuestro tiempo. Esto incluye a cristianos evangélicos, hermanos. Hay gente que no puede dejar sus tradiciones. Están encorvados del alma. Están encorvados como la mujer. ¿No es cierto? Sus tradiciones, hermanos. Las tradiciones de este tiempo. No solamente la iglesia tradicional tiene tradiciones. La iglesia evangélica, hermanos, está llena de tradiciones del alma. Gente que está más interesada en las formas que en los principios. Todavía hay gente que usted no puede llegar a predicar sin corbata porque no le recibe la palabra, ¿sí? Hay gente que no le puede ver un tatuaje a una persona enfrente porque no le recibe la palabra. Hay gente que no puede saber que quien está ministrando tuvo un fracaso matrimonial porque no le reciben lo que está diciendo. Hay gente que no pueden con eso, que es más importante el día de reposo que el corazón de la persona. Número 1, número 2. Tienen la respuesta y la salida muy cerca. ¿Quién es la respuesta, hermanos queridos? Jesucristo es la respuesta. Y no les interesa. A la gente, William, no le interesa. Tienen la respuesta allí. Jesús predicado por todos lados. Hasta Neymar se levantaba la camisa y decía Jesucristo en la camisa. ¿Quién no ha oído ahora del nombre de Jesús? El pueblo de Israel conoce, ha oído el nombre de Jesús, pero no le interesa Jesucristo. Esa es la verdad. Y los palestinos han oído de un Mesías y los tienen a la par, pero no les interesa el nombre de Jesús. ¿Por qué, hermanos? Dice la palabra, y si la palabra lo dice es porque así es. En ningún otro nombre hay salvación. No hay salvación. ¿Cuál es ese nombre que da salvación? Jesucristo. En ningún otro nombre hay salvación.
Y la gente, hermanos, tiene la respuesta allí. Jesús, pero inundado de sus tradiciones, de su legalismo, no lo escogen a Jesús, no les interesa. No digamos la gente, ¿no? Anoche las calles inundadas, hermanos, por celebraciones del Día de los Muertos. En este país, hermanos queridos, es una tristeza, es una lástima hasta dónde este país está llegando. Los porcentajes de cristianismo son elevados estadísticamente hablando, pero cada vez la perversión, la corrupción alcanza niveles más altos y mucho más altos. Pero era lógico, ¿no? La palabra dice que un día iba a llegar en que la gente a lo bueno llamaría malo y a lo malo llamaría bueno. Número 4, tradicionalismo, juicios, ínfulas de grandeza, superioridad, rechazo, son encorvamiento del alma y del corazón. Hermanos, nos está la palabra llamando la atención. Tradicionalismo, hermanos, juicios. Ahora cualquiera es capaz de emitir un juicio contra alguien. Y yo les he hablado muchas veces de la diferencia, ¿no? Dice la palabra en Mateo, Mateo, no recuerdo la cita, hermanos, 5:26, algo así, pero no me acuerdo honestamente. Dice la palabra, juzguen con un juicio justo, dice la palabra. Por ahí lo puse en el Facebook algún día de estos. La palabra del Señor nos autoriza a juzgar, pero con un juicio justo, a emitir una opinión sin caer, hermanos, en sentirnos superiores, ínfulas de grandeza. Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Superioridad, hermanos. La superioridad ya no solamente incluye, yo soy médico, yo soy militar, yo soy funcionario, tengo maestrías, tengo esto, tengo lo otro. No, hermanos, hay una superioridad espiritual, hay una superioridad ministerial, hay una superioridad teológica. La gente que sabe más de la palabra, lastimosamente caen en ver de menos a los que saben menos de la palabra. Es triste, es lamentable. Juan 7:24, ¿qué dice? Gracias. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. El rechazo, hermanos, a los demás, todo esto es encorvamiento del alma y del corazón. 5, desinterés por la palabra, por la alabanza, por la oración, por congregarse, por perdonar, por adorar, son también encorvamiento del alma y del corazón. Desinterés por la palabra, por la alabanza, por la oración, por congregarse, por perdonar, por adorar, son encorvamiento del alma y del corazón. Tremendo, ¿no? Tremendo. Hoy cualquier cosa, hermanos amados, nos distrae de congregarnos, de adorar. Hay gente que no adora porque el que está cantando enfrente le cae mal, por ejemplo. ¿Sí? Hay gente que no adora porque se siente mejor músico que el que está cantando al frente. Hay gente que no lee la palabra, hermanos, no leemos la palabra. Hay un desinterés terrible por la lectura de la palabra. Hay un desinterés tremendo por la oración, hermanos amados. Yo les animo siempre a conectarse a la oración, hermanos, a conectarse siempre. Hoy creo que el fenómeno que está sucediendo es que el link no llega.
Yo no sé si estoy a un paso de arrepentirme de haber cambiado número de teléfono, porque el link de la oración no está llegándoles. Y lamentablemente muy poco, es muy raro el que escribe diciendo no me ha llegado el link de la oración. ¿Por qué? Porque no hay interés en la oración. Y es la verdad, no hay interés, hermanos amados, por congregarse muchas veces. Hay mil cosas que suceden antes, el domingo, antes de ir a la iglesia. Hermanos, y van a seguir sucediendo mil cosas. La lluvia, cuando ya creímos que los vientos de octubre habían llegado, ¿verdad? Hoy resulta que tenemos una tormenta tropical enfrente de las costas. Y ahora no. Hermanos, congregarnos solo es un ratito, hermanos. Nuestro culto dura hora y media, si acaso. Es rápido. La gente que nos oye a través de la predicación que grabamos, congréguense, hermanos, amigos, vayan a sus iglesias. Hay tiempo para todo. Si realmente hoy, domingo, es el cumpleaños de alguien, vayan, no tengan pena, váyanse, no hay problema. Pero cuando ya la gente lleva 3, 4, 5 domingos sin congregarse, es algo que ya está pasando, algo grave allí. Y es que el enemigo ha puesto el encorvamiento, hermanos. Cuando ya la persona tiene 4, 5 domingos, 6, no escucha la palabra al menos, no hace por buscar la prédica del domingo, ya hay un encorvamiento al cual hay que ponerle atención. Cuando se nos pasan los días, ¿verdad, hermanos? Cuando ya llevamos 3, 4 noches que ni siquiera le damos gracias a Dios para antes de dormir. Cuando ya llevamos una semana sin ojear la palabra del Señor, hermanos queridos, hay un encorvamiento espiritual del alma ya en nuestra vida. Y hay que estar muy, muy atentos por perdonar. No sé por qué puse eso, si no es uno de los rudimentos. Pero ya que lo puse, lo menciono. Cuando nuestro corazón, hermanos, se va llenando de rechazo, ¿no? Se va llenando de resentimiento contra alguien, quizás de la misma familia, quizás contra un ser querido, contra un amigo, contra un jefe. Hermanos, hay un encorvamiento espiritual. Cuando la persona no es capaz de perdonarse, cuando la persona no es capaz de perdonar una ofensa, hermanos, hay algo allí en el corazón que está encorvado espiritualmente hablando. El cristiano, hermano, debe ser el primero en perdonar. ¿Por qué? Lo dice Abraham. Porque es sencillo. Dice la palabra a Timoteo, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo lamento, hermanos, hoy fui a una iglesia en la mañana a recoger algo que tenía que recoger. Y para llegar a esta iglesia hay que caminar bastante desde el parqueo. Y por todo ese camino desde el parqueo hasta donde está la oficina, estamos hablando de una cuadra, bien, unos 500 metros de caminar. Y yo me encuentro, hermanos, a la gente que viene saliendo de la iglesia, y la gente que viene saliendo de la iglesia, uno se la encuentra a la par y no te dicen buenas tardes. Es una lástima. Ni jóvenes, ni adultos, ni nada, hermanos. Ayer con mi esposa estábamos esperando allí en una parada de buses a unos hermanos que nos iban a recoger. Y pasaron, hermanos, no les miento, 100 gentes a nuestro lado. Y solamente un policía nos dijo buenas tardes. Iban 2 policías caminando y solamente un policía nos dijo buenas tardes. De ahí, hermanos, una persona de las 100 que pasaron, pero viejo, pasaron a la par de nosotros. Jóvenes, adultos, adolescentes, niños,
mayores, nadie nos decía buenas tardes, buenos días. Hoy los hermanos en Cristo, nadie, hermanos, te dice buenas tardes, Dios le bendiga, que le vaya bien. Es absolutamente terrible cómo el enemigo, hermanos, ha distraído a la iglesia. Con Edgardo hablábamos hace un rato que ayer que el Madrid le ganó al Barcelona, que hoy pasa, ¿verdad? Que gana uno, gana el otro, gana uno, gana otro. Hermanos, cuando yo abrí el internet para ver y vi que el gol había caído en el minuto 92, yo le he ido al Barça toda la vida. Hermanos, sentí una tristeza en el corazón. Así debería sentir una tristeza yo cuando un misil cae sobre un lugar en Israel, ¿no es cierto? O un misil de Israel cae en Palestina. Pero no sentimos ese dolor. ¿Por qué, hermanos? Porque el enemigo, el espíritu, ha encorvado en gran parte nuestras emociones, nuestros corazones, nuestros pensamientos. Es tremendo. Y luchamos con Edgardo. Y hermanos, qué maravilloso es poder hablar de nuestras luchas. Y Edgardo y yo nos identificamos mucho con eso. No tenemos problema en hablar de nuestras debilidades. Y todavía nos falta. Edgardo me dice, yo ayer andaba trabajando y mi mente en el clásico. Y me dice, viejo, no debe pasar eso. Hermanos, y eso es algo irrelevante. Es algo trivial, totalmente trivial. Pero algo de peso, hermanos, es cuando alguien me ofende y no tengo la capacidad espiritual de perdonarle. Nadie le está diciendo que vuelva a comer con él o con ella y que vuelva a ser igual. No, no estamos hablando de eso. Perdonar no significa que yo otra vez aquí estoy, comamos y disfrutemos. No. Perdonar, hermanos amados, es que venga la sanidad a mi corazón y poder recordar esa ofensa sin dolor. Eso es el perdón. Pero el espíritu, ese espíritu, yo me acuerdo que en Santiago Nonualco, el pueblo donde yo me crié, había un señor que caminaba de esta forma. Y yo lo recordé. Caminaba de esta forma, ya era un señor mayor. Y mi mamá, que era especial, cuando se le encontraba le decía, enderécese, y el Señor se enderezaba. ¿Sí? Lo que el Señor hacía era, provocaba lástima para que la gente le diera una moneda. Pero esta mujer no podía enderezarse. Pero allá en mi pueblo mi mamá le decía, enderécese, y el Señor se levantaba. Caminaba 5 o 7 pasos y se volvía a encorvar. Interesante, ¿no? Hermanos, nosotros podemos levantarnos, enderezarnos y pedirle al Señor que esas distracciones que el enemigo ha puesto puedan irse de nosotros en el nombre de Jesús. Vamos a las conclusiones, hermanos. ¿Saben ustedes por qué la gente no es libre? ¿Sabían ustedes por qué la gente no es libre? Aun cuando Jesús dijo en Juan 8:36, Juan 8:36, lo conocemos todos, ¿cierto? ¿Qué dice San Juan 8:36? Así que, si el Hijo, ¿quién? Jesús. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué la gente no es libre, hermanos? ¿Por qué la gente no es libre? Tengo una respuesta sencilla. Juan 8:31. Jesús nos da la respuesta. Dijo entonces Jesús a los judíos, fíjense esto, a los judíos que habían creído en Él. No al pueblón, a la multitud, no. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, a los que ahora llamaríamos judíos mesiánicos, ¿ok? A los que creyeron en Él,
que Él era el Mesías, les dijo, si vosotros, ¿en qué está conjugado este verbo, hermano Carlitos? Presente activo. Si vosotros permaneciereis. No les dijo si ustedes permanecen. Les dijo, si ustedes permaneciereis en mi palabra, ¿qué dice? Seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué dice el 32? Clásico el 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, hermanos, la gente no es libre, ¿por qué? Porque la gente huye de la verdad. La gente no permanece en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Correcto, Edgardo. La verdad es la palabra del Señor. No les interesa ser discípulos del Señor, porque no es lo mismo ser un cristiano nominal de la multitud que ser un discípulo. Porque recuerdan lo que dice el primer versículo, el 31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Mis discípulos. No del montón, hermanos. La gente huye de la verdad. Y Jesús dijo, si ustedes conocieran la verdad los haría libres. Y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Les voy a contar más o menos un ejemplo de lo que a mí me pasa en mi Facebook. Yo tengo Facebook y a mí no me interesa, hermanos, ser famoso ni que me inviten por aquí, por allá. No, eso no es mi interés. Aunque agradezco cada vez que se abre una puerta donde me invitan a predicar, a cantar, etcétera. Pero está comprobado. Cada vez que yo pongo una verdad bíblica que a la gente no le gusta en mi Facebook, ese día yo retrocedo en seguidores en mi página de internet de Facebook. Antier o ayer escribí lo siguiente, dicho sea de paso con lo que Edgardo hablaba hace un rato. Búsquenlo ahí, me pueden encontrar, Abraham Reyes SB. Puse lo siguiente, si no mal recuerdo. Qué triste es cuando un siervo de Dios, un líder cristiano, se hace rico a costa de las ofrendas y los diezmos de la congregación donde él está. Está permitido hacerse rico si este hombre tiene un negocio, tiene una empresa, le dejan una herencia millonaria, hace cualquier otra cosa alejado de la iglesia para hacerse rico. Ahí no hay ningún problema, pueden hacerse ricos. Pero el que se hace rico con la fe de la gente, sacándole el dinero a la gente de diezmos y de ofrendas que pueden ser para ayuda social, para ayuda de la misma iglesia. Pero este hombre extrae dinero para sus cuentas de banco y se empieza a hacer rico a costa de los diezmos y las ofrendas, tarde o temprano pagará las consecuencias. Ese día, 5 personas dejaron de seguirme en mi página de Facebook. Cuando yo pongo una foto, cuando yo pongo una frase motivacional, una alabanza nueva, algo que a todo el mundo le encanta, ese día yo obtengo 5, 7, 8 seguidores nuevos. Hermanos, ¿por qué?
Porque con esto termino. Lastimosamente, a la gente, cristianos y no cristianos, huyen de la verdad de la palabra. O sea, huyen de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué asocio a Cristo con la Biblia? Porque Jesús dijo en San Juan 14:6, y les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por mí. Hermanos, seremos probados en el mundo exterior. Ahora que vienen las celebraciones de Halloween, las celebraciones de fin de año de las empresas, ahora que en los call centers, me decía Andrea, se disfrazan para Halloween. ¿Cuántos cristianos, cuántos jóvenes cristianos de verdad van a llegar a sus call centers vestidos normalmente y todos los demás vestidos de brujas y brujos? ¿Ya? ¿Y cuántos van a llegar y los demás les van a decir: y bueno, ¿y vos por qué no te disfrazaste? ¿Por qué no te viniste como nosotros? ¿Por qué no celebrás como nosotros? ¿Cuántos jóvenes cristianos van a tener el carácter de decirles a estos: porque yo no creo en eso, porque yo soy cristiano y todo lo que ustedes hacen no es correcto? ¿Cuántos van a tener ese carácter? Muy pocos ya en este tiempo. Tenemos que saber que la vida se va a ir complicando cada vez más y más para la iglesia cristiana del Señor. Cada vez, cada año que va pasando, la situación, el mundo va a ir tomando fuerza. ¿Por qué? Primero, porque la iglesia no ha hecho nada más que conciertos cristianos, congresos donde se le da la gloria a los hombres. Es lo que la iglesia ha hecho. Eventos, levantar hombres, grupos musicales, pagar entradas a los conciertos para ir a verlos, para ir a aplaudirles, para ir a gritar por ellos. Eso es lo que la iglesia ha hecho. ¿Dónde está aquí, como dice aquel, dónde están los hombres como los 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, que no les importó pagar con su vida, hermanos? Le dijeron al rey: no nos importa, rey, si nos lanzas al horno de fuego, no nos importa. Estamos dispuestos a dar nuestra vida por Jehová de los ejércitos. Cada vez habrá menos y menos de esa gente. Que el Señor nos ayude a que el encorvamiento espiritual, que no necesitemos que Él sea el Señor el que nos llame. Nosotros ir donde Él cada noche, cada tarde, en la mañana, y decirle: Señor, no quiero estar encorvado espiritualmente, ni de mi alma. Quiero, Señor, que la verdad me haga libre. Que la muerte tuya, Jesús, en la cruz del Calvario, me haya hecho libre en verdad. Y conocer la verdad. Y que la verdad me haga libre. Miren, hermanos, toda esa gente que hoy va a celebrar Halloween, que el 31 de octubre, hermanos, es, para que ustedes sepan, si es que no lo han estudiado, es el día más terrible del año. Es donde los sacrificios de niños al enemigo, hermanos queridos, quiero que sepan algo. El ocultismo es una realidad. Existe. Hay gente que sirve a Satanás, pero literalmente. Así como habemos muchos que le servimos a Cristo, hay gente que hace ayunos con sacrificio de niños el 31 de octubre. No es casualidad que Martín Lutero el 31 de octubre haya colgado las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg.
No es casualidad, en lo más mínimo. El 31 de octubre, miren la gente cómo está enloquecida ahora, celebrando la muerte, disfrazándose. Pero cuando viene el cáncer, hermanos, cuando a la mamá la visita la leucemia, cuando al papá lo visita la esclerosis múltiple, ahí no celebran la muerte, ahí lloran. Pero mientras todo está entre comillas bien, están disfrazándose de muertos, haciendo sus carros como carrozas fúnebres, poniendo calaveras por todos lados. Esa es la doble moral del mundo, William. Esa es la doble moral del mundo. Celebran el Halloween, celebran el Día de las Brujas, pero cuando un espíritu llega en la noche y les sacude la cama, ahí lloran, no hayan para dónde correr, porque jugaron con fuego. Porque, hermanos, el ocultismo, el hermano Germán hace un tiempo me puso un video de un ex sacerdote satánico. Tremendo. El ocultismo, hermanos, está allí. Allí está. Hay gente que se sacrifica. Hay iglesias satánicas, hermanos. Y es una lástima que el mundo no vea en nosotros a la luz verdadera que es Jesús. Hermanos, pero en nosotros somos pocos, pero iluminados, hermanos, como dice la palabra, ¿no? Y así alumbre, dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que cuando ellos vean tus buenas obras, ellos también glorifiquen al Padre del cielo. En el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor. No queremos estar encorvados espiritualmente, Padre.